Hemos venido estudiando las gracias o las virtudes del fruto del Espíritu de Gálatas 22 y 23. Y el día de hoy es turno de hablar y fíjense quién pusieron, de mansedumbre. Hijo, pero antes de iniciar, quiero ceder el tiempo para mi hermano Mario Rayas, que nos va a dar una ficha introductoria. Y vamos a... Lo principal en la mansedumbre es que el Señor nos use. Y ciertamente, como dice Héctor, mansedumbre es todo un tema tan profundo. Realmente yo no me lo esperaba y es increíble cómo el Señor nos va dejando, nos va permitiendo verle y cada vez más de una manera más profunda. La pregunta, hermanos, es, ¿qué han escuchado ustedes de mansedumbre? ¿Qué han escuchado? ¿Cuál es la frase que han escuchado? Sí, de mi abuelo yo escuchaba eso, ¿verdad? Tienes que ser manso, no menso. Pero en lo que he escuchado en la palabra es que tenemos que ser mansos y humildes de corazón. La pregunta también es, ¿se puede poner? ¿Qué es lo opuesto a mansedumbre? Lo que vamos a ver en este momento, en esta cápsula, es cuál es el resultado que queremos y cuál es el camino para lograrlo. ¿Qué es lo que entendemos humanamente? ¿Qué es lo que nos muestra, nos enseña Jesús? Y también al final, ¿qué es lo que nos pide? Y cómo lo podemos aplicar, traducir, aterrizar. ¿Qué es lo opuesto de la mansedumbre? ¿Alguna idea? ¿Agresión? ¿Sería? La ira es lo opuesto, ¿verdad? La ira es como el fuego. Una vez que se inicia, que se detona, es muy difícil controlarla. Y como hemos visto ahora en California, ya que pasa el fuego, quedan las cenizas, quedan cicatrices. Pedimos perdón, pero ahí queda. Por eso una de las contrapartes de la ira es el dominio propio, ¿verdad?, que nos muestra Jesús en muchos momentos. Quiero hablar también aquí del contexto, como hemos visto, de los del fruto del Espíritu, que son 9, lo que nos muestra en el árbol, la figura que tenemos acá. Pero para llegar a ese fruto, que es un resultado, tenemos que empezar a trabajar y muchas veces no lo vemos. Quiero tomar el fruto sin ver qué he debido alimentar antes, desde la raíz, cómo he debido abonar a ese árbol, a ese que me va a dar el fruto. Y lo que encontramos y que el Señor nos ha dicho aquí es que la semilla es su palabra. ¿Cómo la cultivamos? ¿Qué le alimentamos? El fruto no se va a dar solo. Tenemos que escuchar la palabra. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Eh, ¿qué es, ¿Qué es la mansedumbre? Vamos a una definición que tenemos en las cualidades de carácter que son tomadas precisamente de la palabra de Dios. Son 49 características de carácter o cualidades de carácter. Una de ellas es la mansedumbre y la definen. Estamos viendo aquí antes, ¿ya está? Nos hace falta acá un panel, ¿no? La mansedumbre es ceder mis derechos y mis expectativas personales a Dios y dar gracias por lo que Él haga con ellas. Y se ve bonito, ¿no? Pero cuando he ido yo
¿verdad? Que esa es mi experiencia ahora en estos días, entendiendo eso y la profundidad, es increíble, ¿no? Ceder mis derechos y mis expectativas personales a Dios y dar gracias por lo que Él haga con ellas. No, pues está fácil. Ceder mis derechos. ¿Y qué entiendo por derechos? Derecho es a lo que, por mi posición que tengo, lo que me ha sido otorgado. La siguiente, ya está, ¿verdad? No, la anterior. Así. Es el privilegio de algo que ocupo, que me ha sido dado, o la posición que tengo. Ya lo recibí, estoy a cargo, soy el gerente, soy el director, o soy el jefe, o soy el papá, o soy el hombre, y por eso tengo privilegios, por la posición que ocupo. Y la expectativa, a diferencia del derecho, es lo que yo creo, lo que yo me imagino que tengo derecho, que nadie me ha prometido. Y las expectativas es lo que más nos produce frustración, ¿verdad? Y que hoy en día, con nuestros hijos principalmente, pero con las personas, conmigo mismo, la expectativa me tiene rendido, frustrado, todas las situaciones adversas que hemos tenido, que tenemos. Entonces, ¿cómo puedo entender qué es la mansedumbre? Por medio del caballo. ¿Cómo se mide la fuerza en ingenieros? ¿Cómo se mide la fuerza? En caballos, ¿no? ¿En qué se mide? Sí, eso. Pero vamos a tomar la de los caballos, ¿verdad? Los caballos, el auto se mide en caballos de fuerza, ¿no? El caballo será más fuerte que yo o yo soy más fuerte que el caballo. El caballo es más fuerte y sin embargo, un caballo entrenado va a ceder su fuerza en beneficio del dueño. ¿Qué me quiere decir esto a mí? ¿Cómo me estoy comportando yo al conocer la palabra de Dios? ¿Sigo siendo el caballo o permito que mi Señor sea quien lidere mi vida? Un caballo entrenado rinde su poder en beneficio del dueño. La siguiente, por favor. Y por eso decimos que es importantísimo ser guiados, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, ¿no? Jesús nos muestra cómo, ¿dónde nos muestra cómo? ¿Algún pasaje que ustedes recuerden cómo nos muestra Jesús? ¿En cuál? La crucifixión es una. ¿Cómo nos muestra Jesús cómo cede sus derechos? Esa es otra, se hace hombre. Así es. Sí, en ese papel magno que él hace. Y hay otros pasajes que nos muestran, dices tú, la pequeñez, pero donde Jesús cede sus privilegios de ser el maestro, y es, por ejemplo, cuando se pone a lavar los pies de sus discípulos, ¿no? Dice, oye, se está remangando. Y él, a pesar de ser la estrella, se hinca a lavar los pies. Ese a mí me enchinó el cuerito. El darme cuenta ahora de la profundidad, como les decía al principio. Hay muchos. ¿Alguno que les esté llegando ahorita? ¿Otro pasaje? Cuando lo bautiza Juan, ¿verdad? Dice, estoy permitiendo, ¿verdad? Por eso digo, la mansedumbre se refleja, se muestra como el caballo que cede sus derechos. ¿No? A alguien que no es
fuerte como Él, pero confía en Él. La siguiente, por favor. ¿Qué Jesús nos pide? Jesús nos pide, por ejemplo, en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y niéguese a sí mismo. Eso es lo que hace el caballo. Se niega a sí mismo y permite que lo lidere, que lo lleven, que lo conduzcan. En Mateo 10:38 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que quiera salvar su vida, la perderá. Ceder mis derechos y mis expectativas a Dios. La mansedumbre es ceder tu poder, mi poder, el beneficio del dueño que es tu Señor, mi Señor. Y cuando hablo de Señor, ya lo hemos escuchado aquí en prédicas, lo recuerdo de Wilson de Tim, hace ya 15 años. Dice, Señor está aquí, cuando hablamos de Señor. Y antes de Señor, le reconozco como mi Salvador. Y significa que mi Salvador me ha dado salvación. Y la salvación es por fe. Y la fe por el escuchar, el oír la palabra de Dios. Pero también en otro lado dice, en Mateo 6:24, que ninguno puede servir a dos señores. ¿Cuál es ese otro señor al que le estoy sirviendo cuando estoy hablando de mansedumbre? A mi ego. Entonces, nos dice Jesús aquí, no puedes servir a dos, con uno vas a quedar mal. Y entonces para mí tomó sentido el que ninguno puede servir a dos señores y que debes de negarte a ti mismo, debo de negarme a mí mismo, a mi ego, permitir que el Señor lidere mi vida. Si no hago esto, me cuestiono a mí, estoy cuestionando mi fe, porque mi fe me permite ver la salvación, y mi salvación me permite ver a mi Salvador y convertir a mi Salvador en mi Señor. Ponerme en las manos de mi Señor, que Él conduzca mi vida. A eso se refiere tomar mi cruz, su cruz, y seguirle, negarme a mí mismo. Que el Señor conduzca nuestra vida, hermanos, que el Señor conduzca mi vida. Buenos días. Gracias Mario. Y traigo también, no puede faltar la presentación. A ver si me ayudan para seguir hablando de este tema. Pero antes, y aprovechando que está aquí el autor de la pregunta, en alguna reunión ya hace un par de años, el ingeniero Paco García me hizo la siguiente pregunta, y no sé si me gustaría que él pudiera participar, pero hablando de temas matrimoniales, fue muy directo y me dijo, Lick, ¿eres heterosexual? Dudé la respuesta un segundo, o sea, la pensé bien, la razoné bien y sí, o sea, hasta donde yo me he dado cuenta, sí. Dice, puedes decir o sea, la respuesta al sí, o sea, ¿qué quieres? Soy heterosexual. ¿Cuál fue tu respuesta? Le dicen, ingeniero, te manda tu mujer. O sea, te manda tu mujer. Y ese fue un razonamiento que luego ya en la charla se hizo un poco más extenso, pero dice, a todos, ¿cómo serán entre las personas en diversidad? ¿Quién sabe quién mande a quién? Pero los heterosexuales nos manda la señora. Eso nos convierte en mandilones. Y ser mandilón será un ejemplo de mansedumbre en el hogar. No sé, después quiero iniciar con cómo somos, porque afuera de la casa yo mando. Mi mujer hace lo que yo digo. Sí, espérate, llega, para que veas que sí es cierto. Entonces, vamos a empezar
Y pues hoy nos toca compartir, decíamos, y gracias a Mario Rayas, acerca de la octava gracia del fruto del Espíritu de Gálatas 5, 22 al 23, que es la mansedumbre. La definición según la Real Academia de la Lengua Española es la condición de ser manso. A veces los diccionarios son bien sencillitos, ¿no? La condición de ser manso. ¿Qué es ser manso? Es de condición benigna y suave, según, insisto, los diccionarios. Avanzamos, por favor. ¿Qué sinónimos tenemos de mansedumbre? Ya algo habló Mario, pero bueno, aquí tenemos docilidad, sumisión, sometimiento, mandilón, ¿verdad? O sea, sometimiento, humildad, suavidad, benignidad, afabilidad, tranquilidad. ¿Sí? Dulzura, por ahí podemos seguir, avanzamos. ¿Qué antónimos? También lo mencionaba Mario. Fiereza, bravura y tal vez el más común, ira. Considero importante, hermanos, que al hablar de la mansedumbre o de ser mansos, es obligada la lectura del Evangelio. Si me ayudan a avanzar, por favor. El Evangelio de Mateo 11, sus versículos 28 y 29, en la que el Señor Jesús dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí quiero quedar un poco. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí. Es una indicación, aprended de mí. De hecho, si nos vamos un poco a la forma del verbo, es un imperativo. Aprended de mí. Es interesante, es bastante común escuchar a diversos creyentes, predicadores, que enseñan un método de vida y de toma de decisiones y lo dicen de la siguiente manera y hasta con un tonito particular. Antes de tomar una decisión, pregúntate, ¿qué haría Jesús? Y entonces decide y acciona. Incluso en inglés venden calcomanías, venden stickers con el What Would Jesus Do, WWJD. What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? No, pésimo. Eso lo podemos traducir o interpretar como querer ser bueno en mis propios medios, en mis propias fuerzas, gracias a mi esfuerzo, trabajo y dedicación. ¡Qué bueno soy! Sí, eres bueno, nadie te lo niega, pero en la pura carne. O como diría mi querido hermano Wilson Campoverde, andas bien carnalote. Lea la Biblia, caracho. Sí, haciendo el bien, pero en tu pura carne. No le das la gloria a Dios, nada más lo haces por ti, para ti. Humanamente, humanismo. Y el humanismo y el cristianismo creo que no se llevan mucho. Decía Mario, el ego contra el espíritu. El Señor Jesús, en lo que leíamos, en ningún momento dice, imítenme. Dice, aprended de mí. ¿Y qué le tenemos que aprender? A dar la gloria y someterse a la voluntad del Padre. Si es de ti, si te es posible, Señor, pasa delante de mí esta copa. Él sabía lo que le venía, era humano. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que tenemos que aprender. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí viene otro tema y gracias que ya me pusieron la diapositiva. ¿Cómo aprendemos entonces los seres humanos? El aprendizaje humano es un proceso que se da a partir de la interacción con el entorno y que involucra la participación de los sentidos. 5 sentidos tenemos. Aprendemos por el tacto. Sí, agarra una olla caliente el niño. En la vida la vuelve a tocar caliente. O sea, bueno.
Habemos algunos medios un poco más lerdos que otros, pero bueno. Pero, por regla general, la memoria, el razonamiento, la motivación. El aprendizaje humano se da de la siguiente manera, según las ciencias. Los estímulos del entorno son procesados por el sistema nervioso. El cerebro crea conexiones entre las neuronas de diferentes regiones al aprender algo nuevo. Con la práctica, las conexiones entre estas neuronas se vuelven más fuertes y eficientes. Y el aprendizaje se da a través de la experiencia, la reflexión y la retroalimentación. O sea, el aprendizaje humano está influenciado por variables sociales, emocionales, culturales y biológicas. También tenemos en la vida, hermanos, diversos maestros, educadores, profesores, ministros de culto, aquellos que con técnicas bien estructuradas nos enseñan, nos proporcionan ese aprendizaje y ciertamente dejan huella en nuestras vidas. Yo en la carrera recuerdo mucho a un maestro, Carlos Marentes, sí. Y a veces me lo topo y siempre que tengo la oportunidad de platicar con Carlos es, maestro, no sabes cómo te admiro, no sabes la huella que dejó. Él daba clases de pedagogía, no tanto de derecho, eran unos diplomados. Y un señor maestro que el día de hoy yo lo veo y, caray, qué buen maestro era Carlos. Es Carlos. Dejan huella en nuestras vidas los maestros, claro que sí. Pero eso es para el humano, familia. Eso es para el ser humano y eso es el aprendizaje humano. Pero estamos hablando en términos espirituales. Y el Señor Jesús dijo, aprended de mí. Y esto se va a discernir de manera espiritual. Entonces, para el creyente hay otro tipo de aprendizaje y otro maestro. El Espíritu Santo. Veamos qué dice el Señor Jesús en Juan 14, 24 y 25. Os he dicho estas cosas para que, estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cuántos de ustedes han tenido una clase con el Espíritu Santo? ¿Cuál recuerdan? Y sin embargo, el día de nuestro nuevo nacimiento, leíste un versículo y lo comprendiste de distinta manera de como lo habías leído en la inconversión. Ese es el maestro. Hay un libro, tal vez el autor no nos guste mucho, se llama 12 hombres comunes y corrientes, de MacArthur. Y explicaba, MacArthur, me encanta este libro, que habla de mi propia vida, cómo Jesús tomó a 12 hombres comunes y corrientes, o tal vez más corrientes que comunes, y cómo eran, y cómo fueron después de la llegada del Espíritu Santo, porque incluso no necesariamente en el camino con el Señor Jesús no habían entendido nada teniendo al Maestro enfrente de ellos. Llega el Pentecostés, y estos, 11, y uno añadido, antes Saulo, después Pablo, cómo cambian, y la mansedumbre en gente como Pedro, tenemos un ejemplo, ¿no? Había 2 llamados Boanerges, hijos del trueno, imagínense, o sea, y cómo cambian por la llegada, por la enseñanza del Espíritu Santo, nada más así. Entonces, nosotros ya tuvimos esa clase con el Espíritu, simplemente no nos dimos cuenta, fue algo, hace un momento veía de tus experiencias de vida, que si has atropellado, que si no sé qué, bla, 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 bla. ¿Cuál es? Y palomita y cruz, en redes sociales. Y decía una, ¿has tenido una experiencia paranormal o sobrenatural? Sí. Mi nuevo nacimiento y el milagro del nuevo nacimiento y la llegada del Espíritu Santo, y como un día me cambió la vida y dije, ah, caray, veo la vida distinta. Es un milagro, es algo sobrenatural. La llegada del Espíritu Santo. Existe el aprendizaje del mundo y el aprendizaje espiritual. El de las cosas de Dios, el de nuestro andar como creyentes,
ese lo da el Espíritu Santo. Podemos conocer a personas que se saben la Biblia de memoria sin ser creyentes, pero jamás la entenderán o la podrán discernir su verdadero significado. ¿Por qué? Porque les falta el aprendizaje del Espíritu Santo. La memoria bíblica no te lleva a la memoria espiritual. ¿Con este maestro podemos alcanzar sabiduría? ¿Podemos ser sabios? Alguna vez di clases de filosofía del derecho, y estudiando las distintas ramas filosóficas, en Grecia había unos llamados sofistas. Había una rama del sofismo. ¿Y saben qué enseñaban los sofistas? Sabiduría. Vamos, ¿quieres ser sabio? Ven, yo te enseño. Oh, está padre, ¿no? Oye, le preguntábamos a Josué, ¿qué quieres estudiar? No, pues, cultura física. ¿Qué quieres ser? Quiero ser sabio. Ah, ve con el profe, él te enseña a ser sabio. Pero en el cristianismo, ¿podemos ser sabios? Primera de Corintios 2, del 6 al 11, quedó un poquito pequeña la letra, apretado, pero lo conocemos. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, sí tenemos la sabiduría de Dios. Y no es de que lo creas o no, lo tienes. Porque el Espíritu mora en ti, somos templos del Espíritu Santo. No es de creerlo, no es de si nos da poquito, nos da mucho. Hace un momento Mario utilizaba el ejemplo del caballo. Alguna vez me ha tocado ver cómo amansan o cómo doman a los caballos, y a veces a vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y el caballo está mansito. También leí, no sé si sea cierto, que la raza de caballo, el Mustang, es un caballo salvaje que no puede ser domado. Parece ser que el Mustang ese sí no puede ser domado bajo ninguna manera. Yo conozco a varias personas que pudiera decir, este es un Mustang, este no puede ser domado. Pero les pregunto, ¿para Dios hay imposibles? ¿O hay seres humanos Mustangs? Para Él no. Ahí está Faraón. Yo mismo. O sea, no necesitamos ir tan lejos, Mario. O sea, yo mismo. Regresemos a las palabras del Señor Jesús. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En el conocimiento humano se enseña a ser manso, y ya voy yéndonos a ser manso y a hacer la mansedumbre. Como decía Mario, cediendo tus derechos. De hecho, hay cursos y métodos para aprender la mansedumbre o poderla llevar a cabo. Los humanistas, los psicólogos, y ahora están de moda los coaches de vida, que hasta tienen su tonito para hablar. Y lo podemos ver aquí. Número 1, pasos para poder ser manso. Bueno, uno fácil es cásate, ¿no? Ya. Eso está, pero, sí, ahí te mansan. Aunque seas Mustang, mi hermano, ahí sí. Sí. 1, identifica los sentimientos. 2, define el problema. 3, adquiere perspectiva. En la siguiente le pega al abogado. 4, cede los derechos. ¿Por qué?
están en la ley. Todo derecho conlleva obligaciones, o sea, nomás me quedo con pura obligación. Sí, pero esta le duele al abogado, pues. 5. Controla las respuestas. Lindo, sí, ciertamente lindo y efectivo método. Concentrémonos en el punto número 4 para seguir con lo que decía mi hermano Mario. Sé de los derechos. Sé de tus derechos. Humanamente, mis hermanos, esto es imposible. Esto es imposible. Y si vivimos en un estado de derecho, ya estamos viendo temas en que cada vez el derecho tiene menos efectividad, la justicia tiene menos efectividad y menos aplicación por el poder de la colectividad. Las redes sociales se han convertido en lo que antes los medios masivos de comunicación eran llamados el cuarto poder. Hoy ese cuarto poder lo son las redes sociales. Tema de moda, Fofo Márquez. 17 años, justo no. El muchacho le tenía que haber dado 2 o 3 años máximo. Yo trabajé con un juez, mi primer andar en el derecho fue con un juez. Tuvimos un caso muy mediático que yo llevaba en mi mesa y había todos los elementos para que esta persona fuera inocente. Pero llegaban y nos entrevistaban de la televisión. ¿Cómo van los multihomicidas de Puerta de Hierro? Era la pregunta. El compa iba por un homicidio, no 40 que decían en los medios. Ojo, o sea, quiero establecer contexto. El expediente era un homicidio. Los medios decían que debían 40. El juez me dice, ese trompo yo no me echo a la uña, porque si yo lo suelto, los medios van a decir, el juez Jorge Luis Solís Aranda es corrupto y lo soltó siendo que deben 40 homicidios. A los medios no les interesa cómo se desarrolló el juicio. La voz popular no lee el expediente. 40 años y en el amparo que lo saquen, me vale. O sea, ya no supimos qué pasó. El juez se limpió, se lavó las manos. El lavado de manos es uno de los actos más cobardes en la historia de la humanidad. Me lavo las manos y que pase lo que tenga que pasar. Eso se llama cobardía. ¿Qué pasó con este muchacho? ¿Justicia? No. 17 años y luz de adelante. Yo no quiero el escarnio público que me van a traer las redes sociales. No existe la justicia humana ya. Nunca ha existido. Sé de los derechos. Hay un principio en derecho que se llama bilateralidad. La carretera es de ida y vuelta. Todo derecho conlleva obligaciones. ¿De veras quieres ceder tus derechos y quedarte con las puras obligaciones? El matrimonio sí existe. Eso es mansedumbre. Eso es mansedumbre. Es que ¿qué me toca a cambio? Esa pregunta ya no la tienes que hacer. Bueno, lo hago, pero ¿a cambio de qué? No. Cede tus derechos. Mansedumbre entonces significa, si hablamos ya en un sentido para el Hijo de Dios, para nosotros como creyentes, y no creo porque yo así lo decidí, creo porque Él me regaló la fe. Según Efesios, la fe es un don de Dios. Tampoco yo decidí creer. Mansedumbre significa ceder mis derechos y expectativas personales a Dios y dar gracias por lo que Él haga con ellos. Decía Mario que en la prueba también aprendemos. Yo lo veo todos los días al lado de mi mujer. Y tengo la persona más creyente, más sometida, más dependiente y más confiada en la obra del Señor. En no sé cuántos años son, ya perdí la cuenta. Sí, ya perdí la cuenta de los que tengo yo. Que tenemos con esta situación, con esta prueba. Y en, no sé, 11, 12 años, no sé, no llevo la cuenta. Muchos de ustedes la conocieron con bastón. Un día no ha renegado, un día. Uno. No han escuchado un carajo cuando me voy a levantar. No lo he escuchado yo. De mí sí reniega. Mucho. A cada rato. Pero de la prueba no. Me gozo en la tribulación.
Eso es mansedumbre. Pablo en el presidio. Las torturas de antes no eran como el videíto que sacó que le están dando unas cachetaditas al fofo, no. Las torturas de antes eran torturas, como judiciales de la vieja procuraduría. Esas eran torturas. ¿Y qué hacía Pablo? Cantaba alabanzas. Mansedumbre. Te doy la gloria, Padre, y te canto alabanzas. Cedo mis derechos a ti, Señor. Y te doy gracias por lo que tú haces con ellos. Hágase tu voluntad y no la mía. Decía también Mario que una expectativa es una fuerte suposición de que un determinado hecho se cumplirá. Hay una diferencia, la expectativa la tenemos a pronto plazo y la esperanza como algo que a lo mejor va a llegar. Si no se cumple una expectativa, nos podemos sentir decepcionados o desilusionados. El otro día me habla un amigo, un compañero de trabajo, y me manda 2 fotos por WhatsApp. Eran 2 camionetas de muy alta gama. Una Porsche y una Mercedes-Benz nuevas. ¿Cuál te gusta más para que me compre? Historia real, y se lo comenté a Liz. Pues no sé, o sea, ¿qué estás esperando? Pero ¿traes dinero para eso? No, es que me compré el número de la lotería para el viernes, no sabes qué número compré y el domingo voy y me la compro, pero lo estaba, o sea, afirmando y era real, no era broma. Ya se iba a ir por una camioneta de 3 millones de pesos. ¿Quién le va a pegar a la lotería? Se le enseñé a Liz el WhatsApp y nomás se ría, ay, este compa. Obviamente no trae camioneta. Entonces, sí, no ganó. ¿Y qué provoca cuando veo la aplicación o veo el listado del número de lotería? Pues nos sentimos decepcionados, nos sentimos desilusionados. Tengo derecho, ¿a qué tengo derecho humanamente? A lujos, a comunidades, a la salud. Tengo derecho a mi salud. Tengo derecho a tener un nivel de vida humanamente bueno. ¿Es bíblico esto? Se predica bastante la famosa doctrina de la prosperidad y toman como bandera y se enarbolan Romanos 8:28. No sé si tengamos adelante esto. No. Sigo con Romanos 8:28 y dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿La eternidad te parece poco lujo? El ser nacidos de nuevo, el que yo no haya hecho para comprar mi salvación. Todas las cosas nos ayudan a bien. Pues, por supuesto. Pienso, y esto es una idea propia, que aquí tenemos lo que significa ser un cristiano manso. Si el término se oye raro. Dejar de lado cualquier reclamo sobre sus derechos y expectativas. El creyente sabe que lo que Dios hará es bueno. Todas las cosas les ayudan a bien, pero conforme al propósito de Dios, no conforme a nuestro deseo o voluntad. Cuando mi hija estaba cuando era niña, alguna vez me decía Liz, es que tú no le sabes decir que no a nada. Y a veces era un problema de que pues, la economía no andaba bien, o, bueno, no anda bien, nunca ha andado bien. Más bien, lo único que ya cambió es que ya no es niña, pues, pero, me dice, enséñate a decirle que no. Enséñate a decirle que no, no puedo. No puedo, o sea, oye papá, sí, sí. Y alguna vez, y esto no hace tanto, me dice un par de años. Y lo voy a comentar, y perdón, ya me está viendo con ojos la Fer. Me dice, hablábamos de que quería aprender a tocar bajo. Íbamos a dar una vuelta al centro, a caminar. Y me dice, oye,
y podemos pasar a ver los bajos de una vez para cuando algún día se compre. Ah, sí, vamos. Me bajé a un mall muy bonito que está ahí en el puro centro que se llama San Johnny Shopping Center. Si no lo conocen, está padrísimo. Entro a buscar algunas cosas, así es San Johnny. Tiene su página sanjohnny.com. Salgo y le digo, bueno, vente, vamos a las tiendas de música. Vamos. Ah, estamos viendo todos. ¿Sabes qué, hija? Pues llévatelo de una vez y vamos viendo el convito. Y salió con bajo. Llegamos a la casa y me dice la patrona. Dice, te hacen como quieren. ¿Por qué o qué? Cuando te metiste a San Juan de Dios, porque él me esperó en Plaza Tapatía, me dijo, yo sé que hoy me lo va a comprar. O sea, ella tenía la certeza de que para mí ir a ver el bajo era, llévatelo. ¿Somos realmente así con las cosas espirituales? ¿Sabemos que tenemos ese Padre que va a dar conforme a su voluntad? ¿Sabemos que ya somos poseedores de las 9 gracias del fruto del Espíritu y que no las tenemos que trabajar? Ya nos fueron dadas y fueron por gracia, por nuestro nuevo nacimiento, porque el Espíritu Santo mora en ti. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No olvidemos la importancia de la cruz en toda esta ecuación. En Efesios 2 encontramos que somos salvos por fe, no por nuestras obras, por fe. Y la fe es un don de Dios, también te fue regalado, fue regalo, fue gratis, por gracia. ¿Qué hiciste para merecerlo? Nada, al contrario. Si era por méritos, yo no estuviera aquí ahorita. Y menos hablando de mansedumbre. Luego tenemos en Romanos 6:6 que allí en esa cruz murió el viejo hombre. En Gálatas 2:20 tenemos que con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y en segunda de los Corintios 5:17 tenemos que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y es aquí en este nuevo nacimiento, en esta nueva criatura, que por gracia, ojo, por gracia, se nos equipa con el fruto del Espíritu y sus 9 gracias o virtudes. Pregunto, ¿Dios da o hace las cosas a medias o incompletas? Ahorita te voy a dar 4, te portaste bien 5 y a ver si en los años me logras la templanza, Entonces, ¿por qué no soy manso? Lo que pasa, mis hermanos, Dios hace la obra completa. En Cristo estamos completos. En Cristo estamos completos. Lo que pasa es que nos gusta vivir de repente en Romanos 7. Y el pecado que mora en mí. Y hago lo que no quiero. Ahí me la llevo. Recuerdo una vez al doctor José Eduardo que explicaba que de repente puede ser como una carretera transitada y una banqueta es Romanos 7 y del otro lado está Romanos 8 y la victoria y el descanso. Y ya llegamos a Romanos 8 ya. Sí, 38 y 39, ¿verdad? Estamos, paz, todo bien padre. ¿Quién puede separarme del amor de Cristo? Ahí estoy. Ah, no, déjame, y vienen carros, vienen trailers, déjame regreso a Romanos 7 aunque me puedan atropellar. Sí. También hay una frase, le estorbamos al espíritu. O sea, nos gusta la carne, pues. Nos gusta la carne. Pero, mis hermanos, el equipamiento ya lo tenemos. Todos los hijos de Dios, todos los que estamos aquí presentes, y aunque son increíbles, incluso yo, tenemos ya la mansedumbre. Porque en Cristo estamos completos. Así como las 8 gracias restantes. Confía y depende más en Él y menos en ti, para que pueda ser más Cristo y menos yo. Tu posición marca tu condición. Tu posición es Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso debe marcar tu condición.
Yo hoy le preguntaba a Lisa en la mañana cómo sería, porque estaba viendo un video de inteligencia artificial de cómo serían algunas personas famosas. ¿Cómo se imaginan a Cleopatra, la emperatriz o reina egipcia? Yo les puedo asegurar que muy distinta a Elizabeth Taylor. Y tenemos la idea de esta Cleopatra de Hollywood, de ojo violeta, hermosísima, porque aparte era el momento de Liz Taylor, o sea, cuando hace Cleopatra, yo creo que más bien era, pues era egipcia. Yo creo que no, o sea, no tenía la belleza de Liz Taylor, para no decir que estaba fea, que no lo voy a decir, porque la fealdad es subjetiva, sino pues, ¿qué me veo mi señora? Entonces, o sea, pero ¿qué determina que Cleopatra haya sido con rasgos egipcios? Su condición era una mujer fea, sí, porque su posición era haber nacido en Egipto. Tan fácil. No la quieras con rasgos escandinavios si no había mestizaje, porque su posición no era Escandinavia, era Egipto. Tu posición era el mundo, tu posición era Adán, hoy ya tu posición es Cristo. Tu condición entonces es Cristo y el fruto del Espíritu por posición ya lo tienes, por gracia. Tu condición está ahí, en esa imagen que nos hicieron favor de poner nuestros hermanos. ¿Somos mansos? Claro que sí. Confía y depende en Él, que ya lo tienes, ya te lo regaló, ya te lo regaló. Quisiera ver algunos versículos acerca de la mansedumbre, mis hermanos, nos vamos a ir temprano, para ir pasando un poquito al final. Y tenemos el Salmo 103, 8, que dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Somos aquí lentos para la ira? ¿Traigo prisa? Bueno, el día de ayer su hermano se fue al teatro, al Conjunto Santander. Había una gala de valses de Strauss. Muy felices la familia, con tiempo. Llegamos muy temprano, como con 45 minutos de colchón. Y entrando al estacionamiento me dice Fer, oye, ¿trae los boletos? Sí, son digitales. Los míos sí, el tuyo y el de mi mamá no, acuérdate que los de silla de ruedas son en físico. Ahorita vengo. Esto fue ayer. O sea, el concierto empezaba a 7:30 y eran 7:10. Yo en el Conjunto Santander en Periférico, pues la casa en Chapalita. Y el I-10, pues disfrazado de Red Bull, ¿no? Bájense y ahorita vengo. Le inventé paletas y pues llegando por ahí por Punto Sao Paulo, una horda de Rapis y de Ubers en sus motitos y al pasito. Y yo tratando de pasarlos y como que alguien ve que traes prisa y ahora menos pasas. Porque ¿por qué me vas a ganar? Me quitas un punto. Lento para la ira, buen rostro. Ajá. No. Yo creo que todos aquí somos un ejemplo de lo que es la carne y la ira en el tráfico y con prisa. Quiero verlos. Tengo un hermano que reniega mucho una gasolinería que está por López Mateos. O sea, ayer el Uber, no sé, ¿qué tanto pensé con este compa? Pues quítate, no es contigo, no son carreras, sonso. No. Fer arregló el problema en taquilla. El resumen ya final es que ya estaba yo por Midtown cuando me hablan, regrésate. Nos van a reimprimir los boletos porque pues nos conocen y saben que esos lugares siempre son, porque como viejito que estoy,
Nunca me gusta cambiar de lugar, siempre compro mis dos mismos lugares, ahí me gusta. Entonces buscaron nuestros asientos y estaban a nuestro nombre y se autorizó una reimpresión y bueno, me regresaron, reverséate. Me reversé y llegamos y bueno, pero lento para la ira no. Si el Señor no fuera lento para la ira y grande en misericordia, no estaríamos aquí hablando de nuestra salvación. Avanzamos. Gracias. Primera de Pedro 2:23. Habla del Señor Jesús, dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Veía una entrevista con un personaje, un tipo millonario, y le preguntaban, ¿alguna vez has tenido broncas para entrar a algún antro? Y se botó de risa. Hombre, o sea, al contrario, levantan a la gente y le quitan la mesa para dármela a mí. Porque saben lo que les voy a consumir y saben quién soy y quién es mi papá. Y dije, caray. El Señor Jesús, del que nos habla primero de Pedro, el hijo del rey, del creador, el rey del universo, del papá de papás. Él podía decir yo soy, espérense, ¿qué traen? Cuando lo maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y decía, dales papá por favor, porque no, perdónalos. Ay, hijo. Isaías 53, 57. Perdón, 53 del 5 al 7. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Dicen que Isaías era el profeta evangélico, ¿no? El que más habló del evangelio. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Sin palabras, creo que no hay cómo explicar esto. Marcos 10:45, avanzamos por favor. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mansedumbre. Mateo 5:38 y 39. Oíste el famoso sermón del monte, ¿no? Después de las bienaventuranzas, dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Decía, hablando de pensamiento humano y de filósofos, bueno, no es filósofo, pensador humano, Mahatma Gandhi, que con la antigua ley del ojo por ojo quedaríamos todos ciegos. Y los odios de familia se transmiten de generación en generación en generación. Y la vendetta italiana, esta práctica entre los grupos de la Cosa Nostra, sí es hombre por hombre, hijo por hijo, esposa por esposa, o sea, y no va a parar porque entonces ya se acabaron a toda la familia, bueno, hay hijos, ahí le seguimos. Y es uno y uno, uno y uno, uno y uno. ¿Y saben cuándo se va a acabar? Nunca. Nunca. ¿Y qué nos dice el Señor Jesús? No represalias, no venganza. El ofrecerle otra mejilla significa no quieras vengarte. Acabar con la ley del talión.
acabar con el ojo por ojo y el diente por diente. Jesús no quiso venganza o represalia. Al contrario, ¿qué dice Lucas 23:24? Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí está la venganza del Señor. Lo habían humillado, se habían reído, lo habían escupido, o sea, lo trataron como al peor de los peores. Y al que tiene poder le dice, papá, perdónalos, por favor. Y yo como creyente, ¿qué actitudes debo tomar o qué camino debo tomar para recibir la palabra de Dios en mi vida? O sea, si es que podemos decir que, si me permiten la expresión, porque sonó muy en mi fuerza, en mi carne, o sea, y no es la intención del mensaje. Veamos Santiago 1:21, que dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra implantada. Es por gracia, hermanos. Nada tuvimos que hacer en esta ecuación. No somos ni la X, nada. La ecuación es de Él y Él nos la regaló, ya nos dio el resultado. Nos ganamos la lotería sin comprar boleto. Y el premio mayor. No hicimos ni ir, ni abrir la aplicación para comprar un boleto. Nada. Fue un regalo. Fue un regalo. Hablar de ejemplos de mansedumbre, decía Mario el del caballo. Hay muchos ejemplos en la vida de vidas de triunfo que soportan la humillación. Hay un jugador de béisbol, llamado Jackie Robinson. Paquito, ¿qué serían los 40? Tal vez en la década de los 40, Jackie Robinson fue el primer jugador afrodescendiente, no sé si la palabra, perdón, negro, pues así se decía, en jugar en grandes ligas. Jugó para los Dodgers de Brooklyn, todavía estaban en Brooklyn. Y Jackie Robinson, el día que lo debutan, sus mismos, olvídense del público, sus mismos compañeros, era una grita, una chifla, una humillación, o sea, lo que le hacen hoy a los futbolistas de aventarles cáscaras de plátano, no era nada lo que sufrió Jackie Robinson. Y sin embargo, el compa, platican que sí se metía, que lo veían llorar, pero al siguiente partido, pum, y pum, y pum, y pum, MVP, o sea, bat de oro, todo, se retira su número. Hoy Jackie Robinson es una de las grandes glorias no de los Dodgers, del béisbol. Y el compa nunca gritó, nunca reclamó, salió y cayó bocas bateando. Mansedumbre en la vida. Su número está retirado, mal no recuerdo, el 46. Y hay una película sobre la vida de Jackie Robinson, la pueden ver, es impactante pues lo que es el racismo, pero podemos ver humanamente muchos ejemplos. Gandhi, hablábamos del aprendizaje. Tengo un tío, ya murió, Pablo Buenrostro, de Ciudad Guzmán, que oye a su hijo, no sé, 6, 7 años, decir alguna maldición, alguna palabra de esas que a mí me salen re bien. Y que se prende el cerro. Oye, mi hijo de tu rechinar de muelas, y empieza a decir todas las palabrotas. ¿Cuándo, hijos de la y pum, 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 te he dicho que no andes diciendo tanta. Y toda la familia se botó de risa, o sea, en vez de, pues el morrito lo estaban fajeando, lo estaban agarrando a cintarazos, pero pues ¿de dónde aprendió el chavito? O sea, hay una historia que hablan del chocolate, no sé si la han oído de Gandhi o el dulce de Gandhi. Ya para entrar a la conclusión, y perdónenme, cómo debemos de enseñar y cómo debemos de aprender, que decía que no es por imitación, sino es por el ejemplo, y el ejemplo de Dios el ejemplo de Jesús es que se haga tu voluntad y no la mía, el sometimiento total. Dicen que una señora lleva un niño diabético a hablar con Gandhi para que lo convenza de que no debe comer dulce.
chocolate, creo que era chocolate, me disculpan si era dulce o chocolate en particular, y que era como una semana de camino para llegar a donde estaba Gandhi. Pues ya, hacen la cita, pasan con él, y la respuesta del líder fue, sí señor, sí puedo hablar con su hijo, vénganse en 15 días por favor. Habían caminado una semana, Oiga, pero es que ya estamos aquí, dígale 2 palabritas, ¿no? Al morro. No, vénganse en 15 días. Y lo que decía Gandhi, pues en 15 días. Se van, pues yo creo que llegaron a su casa y vámonos ya, porque tenemos que llegar. Llegan, habla Gandhi con el chavo, se va el niño contento, todos bien, todos contentos. Y alguien le preguntó a Gandhi, oiga, ¿y por qué? Pues ¿por qué no hace 15 días, hombre? Pues ¿qué le costaba? Dice, es que yo pensé que en 15 días era el tiempo que yo podía dejar de comer chocolate. Porque no podía hablar con él si a mí me encanta el chocolate. Entonces no podía. Yo me puse mi plazo para decirle al chavito, yo ya lo hice, tú también puedes. Enseñarlo con el ejemplo. Y creo que ese es el mayor ejemplo que podemos tener. El ejemplo es el que va a educar. El ejemplo. ¿Qué ejemplo tenemos de Pablo? Sometimiento total a la Escritura y al Señor Jesús. ¿Y qué ejemplo tenemos del Señor Jesús? Sometimiento total a la voluntad del Padre, no en mis fuerzas. No estorbarle al Espíritu, que Él haga la obra en mí. Hermanos, en Cristo estamos completos. No podemos crecer eso. No podemos trabajarlo para ser más mansos. Ya te lo dio, fue un regalo. Y Dios no hace las cosas a medias. Podemos entonces concluir que ser manso no significa ser débil. El manso tiene una gran fuerza interior que le permite poner su voluntad y sus reacciones bajo el control de Dios con total confianza. No se deja llevar por sus emociones ni reacciona sin control ante una situación. Más bien, vive bajo el dominio del Espíritu Santo, permitiéndole que le muestre lo que debe hablar o hacer ante un suceso o una persona en específico. No por imitación, por gracia, porque tenemos el Espíritu. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor,